La toma de posesión de Walter Mazariegos como rector de la USAC desató manifestaciones a favor y en contra, que terminaron en enfrentamientos con intervención policial y una jornada marcada por la tensión en los alrededores del campus. A puerta cerrada y sin acceso para la prensa, Walter Mazariegos asumió un segundo periodo como rector de la USAC y el Consejo Superior Universitario oficializó a las autoridades que integrarán la administración para el periodo 2026-2030. Guatemala duplicará su contingente militar en Haití al pasar de 150 a 300 soldados como parte de la misión internacional que combate a las pandillas y busca fortalecer la seguridad en ese país. El gobierno plantea que el presupuesto general de la nación para el 2027 aumente en un 7.5%, con más recursos para educación, salud, seguridad e infraestructura, y asegura que la propuesta no contempla la creación de nuevos impuestos. Guatemala juramentó a la delegación que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con 480 atletas y una misión de 643 personas que buscarán representar al país en República Dominicana. Guatemala mantiene su ofrecimiento de apoyo humanitario a Venezuela y puso a disposición al equipo USARWA 11 para una posible misión de búsqueda y rescate, la cual estaría sujeta a la coordinación internacional de la emergencia. A esta hora de la noche inicia la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Gracias por su sintonía. Tenemos lo más importante de la jornada para usted. De inmediato, vamos a las noticias. Manifestaciones a favor y en contra de Walter Mazariegos por la toma de posesión terminaron en enfrentamientos este miércoles en la Universidad de San Carlos. El lanzamiento de objetos, la intervención policial y la presencia de personas encapuchadas marcaron una jornada de alta tensión. Hoy hago de su conocimiento que a las 7:30 horas firmé el acta administrativa donde inicio el periodo rectoral 2026-2030. Pues hoy es 1 de julio, hoy se vencía el plazo del rector antiguo que pues sabemos usurpó durante 4 años y empieza el nuevo periodo de rector y otra vez se volvió a usurpar, ¿verdad? Entonces estamos aquí para mostrar nuestro descontento porque él no fue electo. La división que desde hace varios años persiste en la Universidad de San Carlos volvió a trasladarse a las calles este miércoles con manifestaciones a favor y en contra de la reelección y toma de posesión de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos. Desde temprano, un grupo de simpatizantes se concentró en el ingreso de la avenida Petapa para expresar su respaldo a Mazariegos, mientras que estudiantes, docentes y colectivos universitarios se reunieron sobre el anillo periférico para manifestar su rechazo a la continuidad del rector. La tensión aumentó cuando manifestantes ubicados en el exterior denunciaron ataques provenientes desde el interior del campus. Durante varias horas fueron lanzadas bombas molotov, piedras, botellas de vidrio, vasos, platos y otros objetos contundentes. Además, una pipa arrojó chorros de agua hacia quienes permanecían en la protesta. Ya habían estado disparando al aire en reiteradas ocasiones. De primero fueron balines, ahora la última vez fueron de verdad y actualmente nos acaban nuevamente de mostrar el arma para poder intimidarnos. Los enfrentamientos obligaron el despliegue de agentes de la Policía Nacional Civil y unidades antidisturbios que buscaron contener los incidentes y evitar que la confrontación escalara en los accesos de la universidad. Pues se procede a mediar con ellos para que realicen su derecho de manifestación de forma pacífica y controlada sin caer en alguna provocación. Si bien es cierto, del otro lado pues se ha visto que ha habido una posible cortina de humo, ya se les hizo ver a las personas que están del otro lado que se abstengan de tirar cualquier objeto a la ciudadanía que se encuentra manifestando pacíficamente. Están en la vía pública, Policía Nacional Civil quiere que se lleve a cabo este evento de forma pacífica.
Con el paso de las horas, la tensión se incrementó aún más. Desde el exterior fue posible observar a varias personas con el rostro cubierto dentro del campus, algunas portando lo que aparentaban ser armas de fuego hechizas. Durante esos incidentes, un manifestante resultó lesionado y fue atendido por cuerpos de socorro. Con imágenes de Byron Baiza e información de Oscar Vázquez, reportó para Noticiero Guatevisión, José Sánchez. Se realizaba la manifestación. La toma de posesión de Walter Mazariegos como rector de la USAC estuvo marcada por manifestaciones, enfrentamientos entre grupos afines y opositores, además de un fuerte despliegue policial. Pero vamos a ir con nuestro compañero Elmer Vargas, quien nos actualizará cómo está el panorama a esta hora. Elmer, adelante, escuchamos. Buenas noches, María Luisa, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Tal y como lo mencionas, nosotros continuamos acá en las afueras de la Universidad de San Carlos, en donde esta tarde se originó un enfrentamiento entre dos grupos, uno que estaba a favor de la elección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos y otro grupo de oposición que estaba en las afueras de esta casa de estudios. Aproximadamente a las 5 de la tarde se originó este enfrentamiento, en donde nosotros pudimos documentar cómo desde el interior de la Universidad de San Carlos estas personas que se encontraban adentro lanzaron objetos contundentes, entre ellos bombas, morteros y algunas piedras, y de esta cuenta uno de los morteros impactó en el rostro de una de las personas, las cuales fue atendidas por bomberos voluntarios y trasladada hacia un centro asistencial. Posteriormente llegaron a este lugar agentes antimotines de la Policía Nacional Civil, quienes realizaron una valla, esto para poder evitar que continuara esta confrontación entre ambos bandos. Recordando de que esta manifestación se origina en contra en este caso, de que Walter Mazariegos asumió nuevamente como rector de la Universidad de San Carlos. Los manifestantes lo han señalado como usurpador, esto indicando de que no cumple con todos los requisitos y los lineamientos adecuados para poder tomar posesión del cargo, así también como se hace mención de que no contaba con el finiquito respectivo. También se ha mencionado de que a través de una forma virtual asumió el cargo luego de que el Consejo Superior Universitario se reuniera este día. Este es el panorama que ustedes pueden observar que se encuentra a esta hora de la noche. Los agentes se encuentran a un costado y los manifestantes se encuentran también en el otro extremo de este lugar en el que nosotros nos encontramos. Este es el panorama. Yo regreso con ustedes a los estudios con imágenes de mi compañero Moisés Sheck, reportó Elmer Vargas. Muchas gracias al equipo Elmer Vargas por ese reporte importante de lo que está sucediendo allá en la USAC. Y la misión especial de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, cuestionó la toma de posesión de Walter Mazariegos para un segundo periodo como rector de la Universidad de San Carlos. El organismo señaló que su asunción al cargo no resuelve las dudas sobre la legalidad y legitimidad del proceso de reelección que ha sido objeto de señalamientos desde el 2022. Además, reiteró la importancia de garantizar el respeto al Estado de Derecho, la autonomía universitaria y la transparencia en los procesos institucionales. Y a puerta cerrada y sin acceso para la prensa, Walter Mazariegos asumió este miércoles un segundo periodo como rector de la Universidad de San Carlos. Tras su juramentación, el Consejo Superior Universitario oficializó a las autoridades que integrarán su equipo de trabajo para el periodo 2026-2030. En una ceremonia realizada a puerta cerrada y con acceso restringido, Walter Mazariegos tomó posesión este miércoles para un segundo periodo como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El acto protocolario se desarrolló únicamente con invitados y autoridades universitarias, mientras en el exterior del campus central permanecían las manifestaciones. Concluida la juramentación, el Consejo Superior Universitario celebró su primera sesión del nuevo periodo y oficializó los nombramientos de las autoridades que acompañarán la administración universitaria durante los próximos 4 años. Agradezco el apoyo incondicional de todos los sancarlistas que confiaron en mi persona y en mi equipo de trabajo para continuar dirigiendo la gloriosa, con 350 años de historia, Universidad de San Carlos de Guatemala, en especial al Cuerpo Electoral Universitario. Como secretario general fue designado Carlos Roberto Contreras Franco.
Como secretaria general adjunta, Rina Elizabeth Girón Galvez. Como secretario académico, Óscar Rolando Cobar Pinto. Y como secretario administrativo, Juan Carlos Montenegro. El Consejo también nombró a Astrid Janet García Castillo como directora de Asuntos Jurídicos, a Luis Alfredo Cordón como director general de Docencia, a Abraham González como director general financiero y a Maynor René Cordón como director general de Administración, además de completar la integración de otras dependencias que forman parte de la estructura de la Rectoría. Con estos nombramientos quedó conformado el equipo que tendrá a su cargo la dirección de las principales áreas académicas, administrativas, financieras y jurídicas de la única universidad pública del país y que acompañará a Walter Mazariegos durante su gestión correspondiente al periodo 2026 al 2030. Con la juramentación del rector y la integración de su equipo de trabajo, la Universidad de San Carlos inicia oficialmente una nueva administración que dirigirá la institución durante los próximos 4 años. Con imágenes de Byron Baiza e información de Oscar Vázquez, reportó para Noticiero Guatevisión José Sánchez. Por su parte, el gobierno insiste en que su acción legal sobre el proceso de elección de autoridades en la Universidad de San Carlos no representa una intervención en su autonomía. El presidente Bernardo Arévalo aseguró que el objetivo es que las Cortes resuelvan los señalamientos de irregularidades y garanticen certeza jurídica para la universidad. El Ejecutivo presentó un recurso ante la Corte de Constitucionalidad para que se revisen los cuestionamientos al proceso de elección de autoridades universitarias. Y afirmó que ahora corresponde a las Cortes determinar la legalidad del proceso y brindar certeza jurídica tanto a la universidad como al país. Sin embargo, aseguró que el gobierno no intervendrá en las decisiones internas de la universidad. Como gobierno respetamos la autonomía universitaria hoy para que sea respetada siempre en el futuro. No nos corresponde elegir a las autoridades de la Universidad de San Carlos ni intervenir en sus decisiones internas. Pero sí nos corresponde defender el Estado de Derecho cuando ha habido procesos torales para la democracia manchados de señalamientos de irregularidades que deben ser resueltos por las instituciones competentes. El mandatario sostuvo que la USAC tiene un papel clave en la integración de comisiones de postulación para cargos como el de Contralor General de Cuentas y otros procesos institucionales, por lo que insistió en la necesidad que sus autoridades cuenten con legitimidad. Reportó Paula Carranza y Esvin García. Y vamos a otro tema porque Guatemala duplicará su contingente militar en Haití para fortalecer las acciones internacionales contra las pandillas que operan en ese país. El presidente Bernardo Arévalo anunció que el número de soldados guatemaltecos pasará de 150 a 300 como parte de la misión multinacional de apoyo a la seguridad respaldada por la comunidad internacional. El mandatario afirmó que esta decisión refleja el fortalecimiento y la modernización de las capacidades del Ejército de Guatemala, además del compromiso del país con la estabilidad regional y la paz internacional. Aunque todavía no se ha definido la fecha del despliegue, las autoridades militares confirmaron que el proceso de ampliación ya está en marcha y que los nuevos efectivos se incorporarán a la misión que combate a las pandillas en la nación caribeña. Y hay más que informar porque el Hospital General de Quetzaltenango realizó con éxito la primera cirugía pediátrica para corregir un caso de acalasia, una enfermedad del esófago que dificulta el paso de los alimentos hacia el estómago. El procedimiento fue practicado a un bebé de 9 meses por médicos subespecialistas en cirugía pediátrica con el apoyo de un equipo multidisciplinario del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Según el cirujano pediatra Estef Sánchez, los estudios determinaron que la parte final del esófago no funcionaba adecuadamente, por lo que se realizó una cirugía de mínima invasión mediante videolaparoscopía complementada con un procedimiento antirreflujo. La intervención fue exitosa y permitió que el paciente retomara su alimentación con una evolución favorable, marcando un precedente en la atención pediátrica especializada de ese centro hospitalario. Vamos a ir a temas de justicia porque una mujer acusó a un enfermero de agresión sexual en la sala de operaciones del Hospital Regional de Quiché. Las autoridades confirmaron la denuncia e investigan el hecho.
Un escándalo estalló en el Hospital Regional de Quiché cuando en redes sociales se presentó una denuncia pública en donde se señalaba la agresión sexual de que fue objeto una paciente en la sala de operaciones del hospital cuando le realizarían un procedimiento quirúrgico. El director del hospital confirmó el hecho. Expresó que la mujer no ratificó la denuncia y que el enfermero fue trasladado a otro sector en donde no tiene contacto con pacientes, mientras se realiza la investigación. En esencia sí hubo una denuncia de una paciente por una agresión sexual. En su momento se tomaron las conductas del caso, se le dio acompañamiento a la paciente, se activó la ruta de víctimas de violencia, se informó a las autoridades pertinentes, fue escuchada, fue entrevistada por INASIF y Ministerio Público. Al final, la paciente no quiso ratificar su denuncia. Al hospital llegaron representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, quienes pidieron valor a la paciente para presentar la denuncia. ¿Qué le haría el llamado a esta persona? Que pierda el miedo, no sé cuál será, si es cierto o no es cierto, pero si fuera afirmativo todo lo que se dice en las redes sociales, que tenga valor, y yo pienso que de esa manera es como se corrige. Las investigaciones continúan en el Hospital Regional de Quiché. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Vamos a otro caso. El Ministerio Público busca que integrantes de una estructura denominada de los mexicanos enfrenten juicio por la comisión de varios delitos. La investigación señala que utilizaban uniformes similares a los de la Policía Nacional Civil para cometer atracos en viviendas y en algunos casos asesinaron a sus víctimas. Lo acostaron boca abajo y una persona de tez morena le puso el pie en la cabeza y otro de tez blanca le puso un arma de fuego en la cabeza. Él indica que esa arma de fuego tenía un silenciador y le solicitaban que dijera en dónde estaba la caja fuerte. También le indicaron que tenían información que en la casa había mucho dinero, que si no colaboraba iban a empezar a matar a la gente que estaba abajo, es decir, a sus hijos, a su esposa y a su suegra. Él les dijo que no tenía una cantidad de dinero grande y que lo que tenían eran 4,000 quetzales y joyas, que era lo que él podía entregar. Esa es parte de la declaración que una víctima hizo al Ministerio Público sobre cómo 4 hombres y una mujer ingresaron a su vivienda el 8 de diciembre de 2023 para exigirles que entregaran dinero a cambio de no hacerles daño. Esos son parte de los hechos con los cuales la Fiscalía busca que 7 personas integrantes de una estructura denominada Los Mexicanos enfrenten juicio. La Fiscalía refiere que la estructura está implicada en asesinatos, torturas, secuestros, robos y asociación ilícita. Él indicó que la mujer dio la orden de que le cercenaran un dedo, que le metieron un calcetín en la boca, que lo agarraron bien y le cortaron el dedo índice de su mano derecha, el cual le quedó colgando de la piel, y derivado de esto posteriormente pues lo ataron de los pies con cinta gris alrededor de la cabeza a la altura de la boca y la nariz, lo cargaron y lo metieron al baño. Autoridades señalan a los mexicanos de estar implicados en hechos ocurridos entre 2021 y 2024 en los departamentos de Zacapa, Escuintla, Sololá, Alta Verapaz y en la capital. El juez Eduardo Orozco aplazó la audiencia para el próximo 9 de julio, donde la Fiscalía continuará dando detalles de la investigación con la cual se busca que enfrenten juicio. Con imágenes de Moisés Sheck, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Por el caso de libramiento de Chimaltenango, exfuncionarios y extrabajadores del Ministerio de Comunicaciones comparecieron este miércoles ante la jueza Avelina Cruz. El Ministerio Público solicita que los sindicados sean enviados a juicio por los delitos que les atribuye. Por el caso Libramiento de Chimaltenango en el juzgado de mayor riesgo D, los sindicados comparecieron este miércoles ante la jueza Avelina Cruz durante la continuación de la audiencia de etapa intermedia. A través de sus abogados defensores, buscan que el proceso en su contra sea cerrado. Entre los señalados figuran exfuncionarios del Ministerio de Comunicaciones, cuyas defensas presentaron sus argumentos con el objetivo de obtener una resolución favorable y que se dicte el sobreseimiento del proceso. Entre los sindicados se encuentran Claudia Lisbeth López Hernández, ex subdirectora administrativa de la Dirección General de Caminos, es señalada por el delito de peculado por sustracción.
Por este mismo delito también enfrentan un proceso Marcia Lorena Barrios Salazar, excoordinadora de la Dirección Financiera, y Selvin Eduardo Girón López, excoordinador de la Unidad de Administración Financiera. Otro de los procesados es Juan José Hanser Pérez, exdirector general de Caminos, quien ostentó el cargo en 2018, quien también es señalado del delito de peculado por sustracción. Según se informó, no compareció a la audiencia y deberá presentarse en la próxima sesión. La jueza Avelina Cruz reprogramó la continuación de la audiencia para el 2 de septiembre, fecha en la que decidirá si los indicados deberán enfrentar juicio por los hechos que se les atribuye por parte del Ministerio Público. Con imágenes de Moisés Sheck, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Tenemos más información. Renata, la mujer que perdió un brazo tras ser atropellada y arrastrada por un vehículo el pasado 28 de julio en la zona 18, continúa internada en el área de cuidados intensivos. Según los médicos, su pronóstico sigue siendo reservado. Mientras tanto, su pareja Kevin recibió el alta médica la tarde del martes, después de permanecer hospitalizado por las lesiones que sufrió en el mismo hecho. La familia asegura que su mayor preocupación es la evolución de Renata, quien enfrenta un largo proceso de recuperación tras las graves heridas que cambiaron su vida. Sus seres queridos reiteraron el llamado a las autoridades para que el caso no quede impune y se haga justicia contra el responsable. Según registros de la Policía Nacional Civil, la discoteca de Ciudad Quetzal, donde se registró un ataque armado el fin de semana, no tenía antecedentes de denuncias ni hechos violentos. Vecinos del sector señalan que los ataques han persistido y la presencia policial disminuye en las noches. De acuerdo con registros de la Policía Nacional Civil, la discoteca ubicada en la Manzana Z, lote 1 de la colonia Monte Carmelo 3 en Ciudad Quetzal, donde el pasado fin de semana se registró un ataque armado que dejó 8 personas heridas y un fallecido, no tenía antecedentes de denuncias ni se habían registrado hechos violentos. Según las autoridades, se trata de un hecho aislado, ya que fue un ataque directo a la víctima identificada como Bradley Ortega Ajín. Monte Carmelo 3 no es ajeno a los hechos armados relacionados con la ingesta de bebidas embriagantes. El 27 de diciembre de 2022, 3 personas murieron en un ataque armado ocurrido durante horas de la noche en la misma colonia. Las versiones de ese caso señalan que 2 hombres ingresaron a un lugar donde varias personas consumían bebidas alcohólicas y dispararon sin mediar palabra antes de escapar. Un hecho más reciente se registró el 2 de agosto de 2025, cuando en el mismo sector un ataque armado dejó 2 personas fallecidas y una herida, y según informaron los bomberos, las víctimas se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en un local cuando fueron atacadas. Ante estos antecedentes y otros actos delictivos que se registran en el área, los vecinos consultados y que se negaron a hablar ante las cámaras por temor, indicaron que no se tiene la suficiente presencia policial. En tema de seguridad siempre hay problemas, siempre se ve situaciones difíciles, siempre por acá. Hemos visto muchos hechos de violencia, aparte del que aconteció el fin de semana. Hace unos meses hubo un tiroteo por acá cerca también de un incidente armado muy fuerte. Entonces vemos que la situación siempre sigue siendo difícil. Siempre el nivel de patrullaje es bajo. No, de por sí, después del hecho que pasó y de lo que se ha visto en otros lugares por acá, el mismo sistema de policía, no hay mayor afluencia o presencia de la policía o el ejército. Dicho departamento informó que se han girado instrucciones para redireccionar los planes operativos y fortalecer los esquemas de seguridad en base a un análisis, y se estarán realizando más patrullajes operativos y se incrementará también la presencia policial. Con imágenes de Javier González para Noticiero Guatevisión, reportó Ángel Oliva. En más de la justicia, luego de que la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo declarara sin lugar una recusación contra la jueza Carol Yesenia Berganza, el Juzgado de Mayor Riesgo C fijó una nueva audiencia para los integrantes de la estructura denominada Los Calavera. La jueza suplente Mayra Alejandra Aguirre convocó a las partes para el 27 de julio, fecha en la que se retomará la etapa en la que se conocerá la investigación presentada por el Ministerio Público. Los integrantes de esta estructura son señalados por el asesinato de 2 directivos de un hospital privado. Según la investigación, el doble crimen habría estado relacionado con el cobro de extorsiones a ese centro asistencial. En otras cosas, en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal continúa el juicio contra Carlos Josué Aquino, quien enfrenta debate oral y público por el delito de robo agravado.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el sindicado laboraba como estilista en un local ubicado dentro de un centro comercial en la Sexta Avenida de la Zona 1. La Fiscalía sostiene que trabajadores del salón de belleza retenían a sus clientes y los obligaban a entregar el dinero de sus cuentas bancarias para intimidarlos, presuntamente los agredían y amenazaban. La continuación del debate programada para este miércoles fue suspendida debido a fallas en el equipo de proyección utilizado por la Fiscalía. Por esa razón, el juez César Amezquita reprogramó la audiencia para el 14 de julio. Y agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a un adulto mayor al ser sorprendido cuando agredía a su conviviente y a su cuñada con un machete en la colonia El Limón 2 de la zona 18 capitalina. Esta persona registra 9 antecedentes por 14 delitos cometidos entre 1989 y 1999. Agentes de la Policía Nacional Civil reportaron la captura de Santos Sandoval González, de 63 años, quien habría herido con un machete a 2 mujeres en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Limón 2 de la zona 18 capitalina. De acuerdo al informe, las fuerzas de seguridad y los bomberos, tras recibir varios llamados de vecinos de la colonia, se presentaron al lote 86 de la Manzana 3. Al ingresar a la vivienda, localizaron a Catherine Andrea García Coronado, de 32 años, quien presuntamente es la conviviente del agresor, y a su cuñada, Bella Gabriela Grijalva García, de 34, con varias heridas de consideración. Bomberos voluntarios informaron que a las víctimas se les brindó la atención prehospitalaria necesaria y luego fueron trasladadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Técnicos en urgencias médicas procedieron a aplicar atención prehospitalaria a 2 personas quienes presentaban heridas en diferentes partes del cuerpo, por lo que de inmediato fueron trasladadas en la ambulancia número 1494 a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde fueron identificadas como Catherine Andrea García Coronado, de 32 años de edad. La segunda paciente fue identificada como Bella Gabriela Grijalva García, de 34 años de edad. Según registros de la Policía Nacional Civil, González tiene 9 antecedentes por 14 delitos, entre estos ebriedad y escándalo, portación ilegal de arma blanca y ebriedad y daños cometidos en 1989. También cuenta con delitos cometidos en 1991, como ebriedad y escándalo y portación ilegal de arma blanca. Asimismo, esta persona fue detenida en 1994 por ebriedad y escándalo en la vía pública y portación ilegal de arma blanca. También cuenta con un antecedente de agresión con arma blanca cometido en 1996 y riña, portación de machete corvo y riña tumultuaria cometidos en 1999. Tras su detención, esta persona fue puesta a disposición del juez correspondiente para solventar su situación legal. Para Noticiero Guatevisión, reportó Ángel Oliva. El gobierno comenzó a delinear el presupuesto general de la Nación para el 2027. La propuesta preliminar contempla un incremento del 7.5% en el gasto público y prioriza recursos para educación, salud, seguridad e infraestructura. Según las autoridades, no prevén la creación de nuevos impuestos para financiarlo. Más recursos para el próximo año. El gobierno presentó el techo preliminar del presupuesto general de la Nación para 2027, que asciende a 181.563 millones de quetzales, un aumento del 7.5% respecto al presupuesto vigente, que actualmente es de aproximadamente 168.900 millones de quetzales. Las autoridades aseguran que el proyecto busca orientar el gasto hacia las principales necesidades del país, sin contemplar la creación de nuevos impuestos. De acuerdo con el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, el aumento del techo presupuestario obedece el crecimiento de las necesidades de los ministerios, así como de una estrategia de crecimiento a través de la infraestructura. El Ministerio de Educación es uno de los principales ministerios en términos de tamaño, pero también están creciendo los ministerios que llevan, por ejemplo, seguridad, el Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa, y está creciendo también en muy buena medida el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social. Reitero, el enfoque es más crecimiento a través de infraestructura. Aquí en MISIVI, creo que ustedes pueden ver, está en torno a los 10.000 millones de quetzales, más los recursos que van a la DIP, que son 3.550 millones. Ministerio de Educación,
Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social. La propuesta contempla recursos para proyectos como la modernización del Puerto Quetzal, obras viales, el Fondo para la Primera Vivienda y el desarrollo del sistema ferroviario, entre otras inversiones consideradas estratégicas. El Ministerio de Finanzas aseguró que el aumento de los ingresos será de una mayor recaudación tributaria y del combate a la evasión fiscal, sin necesidad de impulsar nuevos impuestos. La propuesta deberá ser presentada al Congreso a más tardar el próximo 2 de septiembre, reportó Paula Carranza y Esvin García. Y con los precios internacionales del petróleo en descenso, el gobierno considera que el subsidio a los combustibles podría estar llegando a su fin. Las autoridades informaron que ya se ha utilizado casi el 80% de los fondos autorizados y que la decisión sobre una posible prórroga quedará en manos del Ministerio de Energía y Minas. El subsidio entra en su recta final. En medio de una tendencia a la baja en los precios de los combustibles, el gobierno informó que ya se ha utilizado el 79% del subsidio temporal y que su continuidad dependerá de cómo evolucione el mercado internacional del petróleo. Del petróleo a futuro ya rondan en niveles que la economía puede mantener, puede sostener sin necesidad de un subsidio. Hoy revisábamos las proyecciones de precios, estas van desde $70.44, las estimaciones de venta de combustible a agosto de 2026, de petróleo, y $66.41 por barril dólares a diciembre de 2027. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente hemos retornado a los precios de petróleo que permiten mantener una actividad económica con certidumbre y con claridad. De acuerdo con el Ministerio de Finanzas, el Estado ha invertido más de 1.580 millones de quetzales en este programa, lo que representa casi el 80% de los 2.000 millones autorizados. Las autoridades aseguran que este apoyo ha sido clave para contener el impacto del alza internacional del crudo y sostener la economía. El subsidio tiene vigencia hasta el 31 de julio. Sin embargo, el ministro Jonathan Mencos señaló que la decisión de finalizarlo o extenderlo no depende de su cartera, sino del Ministerio de Energía y Minas, responsable de su implementación. Según las proyecciones oficiales, los precios del petróleo podrían seguir disminuyendo en los próximos meses, lo que reduciría la necesidad de mantener este tipo de apoyo estatal a los combustibles. Reportó Paula Carranza y Esvin García. Y reducir el tiempo que los guatemaltecos pasan en el tránsito requerirá más que nuevas carreteras. Esa fue la apuesta planteada por el gobierno, que propone una red integrada de movilidad metropolitana con proyectos viales, transporte masivo y coordinación entre municipalidades e instituciones. El problema del tránsito en el área metropolitana ya no se plantea solo como una serie de proyectos viales, sino como una red que debe de integrar carreteras, transporte público, trenes, buses eléctricos y nuevas conexiones entre municipios. Que cada uno de nosotros gasta 54 días al año de su vida en trasladarse de un lugar a otro. Y eso es muy grave porque se pierde la calidad de vida, se pierde desarrollo, no se combate la pobreza y la miseria, no se logran realmente objetivos muy claros para que una persona se realice. Durante el foro Guatemala se transforma, organizado por la Cámara de Comercio, el presidente Bernardo Arévalo señaló que los problemas de tránsito en el área metropolitana no pueden resolverse con medidas temporales y explicó que la estrategia del gobierno toma como base un estudio elaborado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, el cual plantea una red integrada de circunvalaciones, ejes radiales y transporte intermodal. Entre algunos de los proyectos mencionados está la C50, una carretera de Sanarate a Quetzaltenango, el puente Belice II, el segundo nivel de la calle Martí, el Metroriel, pasos a desnivel y la compra de alrededor de 300 buses eléctricos. No son cosas que se van a poder hacer de una sola vez, no son cosas que se van a poder hacer en términos de 2 años. Implica tener una visión de mediano y largo plazo en donde el compromiso es seguir construyendo sobre la base de una identificación clara de cuáles son los problemas y de los principios que tienen que llevarnos a la solución de esos problemas. Las autoridades expusieron que varios proyectos ya están en distintas fases de ejecución, adjudicación o diseño. Además, el mandatario también planteó la necesidad de crear una agencia metropolitana de transporte
que coordine a las municipalidades y a las instituciones encargadas de planificar, ejecutar y operar las soluciones de movilidad. Reportó Paula Carranza y Esvin García. Guatemala juramentó a la delegación que representará al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, integrada por 480 atletas y una misión de 643 personas, entre entrenadores, personal médico y equipo de apoyo. Durante el acto realizado en el gimnasio Teodoro Palacios Flores, también fueron presentados los abanderados de la delegación, María Alejandra Higueros de Taekwondo y Eric Gordillo de Natación. Las justas se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana, donde Guatemala buscará destacar en una edición que reunirá a deportistas de más de 30 países del continente. El Mundial 2026 sigue regalando emociones. La jornada de este miércoles dejó remontadas, goles en los últimos minutos y 2 nuevos clasificados a los octavos de final. Los 16avos de final del Mundial 2026 continúan en disputa y cada jornada deja nuevas selecciones clasificadas a los octavos de final. La actividad de los 16avos de final continúa este jueves con 3 encuentros que definirán a más clasificados a octavos de final. La jornada arranca con el duelo entre España y Austria a la 1 de la tarde. Más tarde, Portugal se enfrenta a Croacia a las 5 de la tarde. Y en el cierre de la fecha será con un partido entre Suiza y Argelia, programada a las 9 de la noche. Los 16avos de final continúan y la lucha por un lugar en los octavos promete más emoción. Y cada partido es decisivo. Y cualquier error puede significar el adiós del Mundial. Mis hijos viven a la intemperie y me preguntan si volveremos a tener un hogar. Este es el dramático relato de un guatemalteco que reside en Venezuela desde hace 9 años y que con los terremotos lo ha perdido todo. Ahora el connacional, que tuvo que ser rescatado de los escombros junto a su hija, pide a las autoridades apoyo para regresar a su país junto a su familia. Escribo estas líneas desde los escombros de lo que fue mi vida. Con esta frase inicia la carta en la que el guatemalteco Gabriel Granillo Mazariegos, originario de Tiquizate, Escuintla, solicita al gobierno de Guatemala apoyo urgente para ser repatriado junto a su familia tras los terremotos que afectaron el estado de La Guaira en Venezuela, una de las áreas más devastadas. Granillo, abogado y profesor universitario de 54 años, ha relatado que desde hace 8 días permanece junto a su familia en condiciones precarias luego que el sismo destruyera el hogar donde residían. No escribo desde el privilegio, sino desde la absoluta fragilidad que impone la tragedia, expresa en el documento dirigido al gobierno de Guatemala, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la población guatemalteca. Este lo dio a conocer la periodista guatemalteca Giovanna García ante la falta de respuestas de las autoridades. El connacional relata que permanece en la zona afectada junto a su hija de 10 años, su hijastro de 15 y su pareja, una licenciada en enfermería especializada en neonatología, mientras esperan apoyo para poder retornar a Guatemala. La zona donde nosotros vivíamos, mi casa fue derribada completamente por el terremoto, pérdida total y estamos ahorita a la intemperie. Según explicó, reside en Venezuela desde hace 9 años por trabajo y su hogar, ubicado en un complejo habitacional construido durante el gobierno de Hugo Chávez, colapsó a consecuencia de los sismos registrados. Edificaciones hoy consideradas las casas de cartón, por la baja calidad del material que quedó evidenciado luego de su colapso. Mi bebé y yo fuimos rescatados entre el horror, pero el trauma ha dejado heridas profundas. Mis hijos viven a la intemperie, bajo el sol inclemente y el terror de las tormentas nocturnas, señala en uno de sus fragmentos más conmovedores de la carta. En su petición, Granillo afirma que el terremoto presentó el golpe definitivo a una estructura familiar que ya intentaba sostenerse sobre arenas movedizas.
en referencia a las dificultades económicas y sociales que asegura haber enfrentado durante los últimos años en Venezuela. El guatemalteco solicita apoyo para la repatriación de su familia y poder así construir una vida en Guatemala. No somos personas que busquen ser una carga, afirma, al tiempo que destaca la trayectoria profesional de los integrantes de su hogar en áreas de educación, salud, arte y justicia. Obviamente muy golpeados, pero estamos vivos. En realidad necesitamos el apoyo de mi país, Guatemala. Gracias. El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la Dirección General de Asuntos Consulares ya tiene conocimiento de la situación. Estamos muy conscientes de ese caso y Relaciones Exteriores lo está siguiendo. Es una de las 2 personas en estado de vulnerabilidad guatemaltecos que han sido identificados en Venezuela a raíz de estos sismos. Granillo concluye su carta con un llamado directo a las autoridades guatemaltecas. Les ruego por el futuro de Miranda y Jesús, ayúdennos a volver a casa. Reportó Andrea Domínguez. Y Guatemala mantiene vigente su ofrecimiento de apoyo a Venezuela tras la emergencia registrada en ese país. Para ello puso a disposición al equipo especializado de búsqueda y rescate urbano USARGUA 11, además de personal técnico para realizar evaluaciones estructurales. Sin embargo, un posible despliegue dependerá de los mecanismos internacionales de coordinación de emergencias. Guatemala forma parte de una segunda fase de movilización sujeta a las necesidades operativas y a la disponibilidad de transporte hacia las zonas afectadas. Nos registramos en la página del OSOC virtual y estamos ahí, hay 135 grupos que están ya registrados en lista de espera. No es fácil porque hay que tener esa autosuficiencia, además hay que cumplir con las reglas del juego. O sea, OCHA tiene un sistema donde uno registra la capacidad y entonces conforme va pasando la emergencia le van dando a uno el banderazo de salida, digamos. Pero también tiene que haber una contraparte en el país venezolano y Venezuela nos contestó tarde que sí agradecía el apoyo, pero que nos iba a mandar un listado de ayuda humanitaria que era lo que requería, pero que no quería el equipo de búsqueda y rescate porque ya había muchos en el país. Sin embargo, nosotros nos mantenemos en la lista de espera y estamos, valga la redundancia, a la espera de que nos indiquen si podemos o no podemos viajar. Creo que no iríamos con el equipo de búsqueda y rescate porque ya Venezuela fue muy categórico de decir que ya no es necesario más equipos, pero como te digo, este equipo puede ayudar en otro tipo de ayuda como manejo de cadáveres, planificación, apoyo a los demás equipos de búsqueda y rescate. Estados Unidos decidió no extender por ahora el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como el TEMEC, en su formato actual, al considerar que aún hay diferencias pendientes con sus socios comerciales. De haberse aprobado la revisión, el acuerdo se habría prorrogado por 16 años. Sin embargo, mientras continúen las negociaciones, el tratado se renovará de forma anual, salvo que alguno de los 3 países decida denunciarlo formalmente. El gobierno estadounidense indicó que el acuerdo permanecerá vigente hasta que se resuelvan las diferencias o hasta que alguna de las partes ponga fin al tratado. Una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos y México está prevista para el 20 de julio, mientras que aún no se ha anunciado una fecha para reanudar las conversaciones con Canadá. Y hace una semana, 2 fuertes terremotos sacudieron Venezuela y provocaron el colapso de decenas de edificios, dejando a cientos de personas y mascotas atrapadas bajo los escombros. 7 días después, las autoridades confirmaron que la tragedia ha dejado 2.295 personas fallecidas y 11.267 heridas. Fue como si la catástrofe llegara sin avisar y se extendiera en sacudidas, estruendo y polvo. Ningún venezolano sospechaba que el mayor terremoto en el país en un siglo era secundado por otro casi de la misma magnitud, 7,2 y apenas 39 segundos aparte, otro de 7,5. Los primeros relatos describían segundos, apenas instantes, como minutos agónicos. Tras años acumulando tensión, las placas tectónicas sudamericana y del Caribe rompieron en lo que ya es
visto como uno de los peores desastres sísmicos en América Latina, con miles de muertos, lo mismo de lesionados y, según la ONU, al menos 50.000 desaparecidos bajo las ruinas de lo que se estima son más de 58.000 edificaciones destruidas o dañadas. Y lo fue terrible. Todo se desplomó, todo eso fue terrible. Le damos gracias a Dios porque estamos vivos. Pero hay personas que están ahorita sufriendo con sus familiares tapiados, con sus familiares pisados que no los pueden. Las autoridades declararon de inmediato la emergencia y el país fue sacudido por más de 20 réplicas en las primeras 24 horas y enfrentó retos logísticos como el retraso en el arribo de maquinaria pesada, centros sanitarios repletos de lesionados y caos en todos los servicios médicos, pero también gestos nobles, vecinos hechos voluntarios volcados a las tareas de rescate, redes de solidaridad para buscar a desaparecidos, gestionar enseres y refugios para miles sin hogar ni sustento. Creo que el presupuesto que tenemos ahora definitivamente no cubrirá la totalidad del desastre. Por eso el PMA hizo un llamado inicial de $50 millones para comenzar a cubrir durante los primeros 3 meses las necesidades de las poblaciones que requerirán asistencia alimentaria. Naciones Unidas estima que 8 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria y cifra los daños en $6.700 millones, el 6% del PIB del país petrolero, intervenido en enero por Estados Unidos y con sus ingresos petroleros bajo tutela de Washington. Y las familias de 5 jóvenes asesinados en Venezuela demandaron al expresidente venezolano Nicolás Maduro en un tribunal de Estados Unidos. Lo acusan de ordenar ejecuciones extrajudiciales como parte de un patrón más amplio de violencia estatal. El expresidente venezolano Nicolás Maduro fue demandado en un tribunal de Estados Unidos por las familias de 5 jóvenes asesinados en Venezuela. Lo acusan de ordenar ejecuciones extrajudiciales como parte de un patrón más amplio de violencia estatal. La demanda de 44 páginas presentada el martes afirma que Maduro ordenó a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional ejecutar a los hombres entre 2017 y 2020. La querella indica que las víctimas son parte de miles de personas asesinadas bajo el mandato de Maduro por unidades entre las que se incluyen las FARC, que se disolvieron en 2021 tras denuncias de abusos incluso por parte de Naciones Unidas. Maduro está en una cárcel de Nueva York a la espera de juicio por cargos penales de narcotráfico después de que el ejército estadounidense lo derrocara en una operación en Venezuela en enero. Durante su presidencia de 2013 a 2026 fue reiteradamente acusado de usar la represión para aferrarse al poder. La demanda civil describe cómo las FAES llegaron a los barrios de las víctimas de madrugada y separaron a los hombres de sus familias antes de dispararles. Luego los funcionarios fabricaron relatos de que los hombres se habían resistido al arresto. La demanda sostiene que el Poder Judicial, sesgado por el gobierno, ha impedido que rindan cuentas por los asesinatos. Las familias cuyas identidades se mantienen protegidas por cuestiones de seguridad presentaron la demanda por la Ley de Protección de Víctimas de Tortura de Estados Unidos y buscan una compensación económica. Con esa información cerramos esta emisión estelar. Gracias por su sintonía. Por supuesto, mañana regresaremos con más información. Por lo pronto, buenas noches, descanse.